Adelante, doctora, por favor. Doctora, ya habla adelante. Buenos días, ¿se escucha? Buenos días. Sí, doctora, adelante, por favor. Ya, ok. Buenos días con todos. Soy la doctora Ayala, médico de Medicina Física y Rehabilitación del Centro Nacional de Telemedicina. Hoy día tenemos esta telecapacitación. Vamos a hablar sobre un poco sobre qué es parálisis de Bell y el enfoque que se le da en Medicina Física y Rehabilitación, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Lo que es parálisis de Bell es una parálisis facial periférica, ¿ya? ¿Y esto qué va a ocasionar o qué se presenta dentro de esta parálisis? Es la disminución de la movilidad de la musculatura, ¿no? O la fuerza muscular que va a estar inervada por el nervio facial, ¿ya? Este tipo de parálisis facial periférica o de Bell se le llama así porque hay un signo característico que se encuentra en esta, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es de etiología generalmente se conoce como idiopática, ¿no? No hay una causa específica y se presenta casi en el 80% de los casos de parálisis facial periférica. La incidencia va entre 11 a 40 casos por cada 100.000 habitantes de manera anual, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se ve clínicamente? ¿No? El paciente va a manifestar la imposibilidad, ya sea parcial o total, de, por ejemplo, arrugar la frente, de ocluir el globo ocular, fruncir labios, de repente inflar mejillas, y también lo que se ve es que va a haber una dismetría, ¿no? Una simetría facial, donde la comisura labial va a ir hacia el lado sano, ¿no? Y lo que había mencionado es que se encuentra a veces este signo de Bell, ¿no? Donde se le pide al paciente que haga un cierre palpebral y como no hay fuerza muscular en ese párpado, pues el ojito va, o el globo ocular va a desplazarse hacia arriba, permitiendo ver un poco el esclera, ¿no? Esclera ocular. Ahora, en, en esta afectación del nervio facial, pues van a haber distintos músculos que van a estar afectados. Los músculos involucrados van a ser el músculo frontal, el corrugador superciliar, el auricular de los párpados, el elevador del labio superior, el músculo cigomático mayor, menor, bucinador, risorio, el orbicular de los labios. Tenemos también al canino, al triangular de la nariz, nasal, el depresor del tabique nasal, la borla de la barba, el cuadrado del mentón, triangular de los labios y el cutáneo, ¿no? Son músculos que van a estar inervados por el nervio facial. En lo que es la evaluación, pues como hay una afectación de esta musculatura, se le va a pedir al paciente realizar distintos movimientos para poder evaluar estos músculos, ¿no? Em, por ejemplo, se le pide para evaluar el músculo frontal que eleve las cejas, que para el corrugador de las cejas o el superciliar que arrugue las cejas, el piramidal que arrugue la nariz, para evaluar el canino,
que eleve el ángulo de la boca, ¿no? Dejando que se marque un poco el surco nasogeniano. Para lo que es el cigomático, hacer una sonrisa, el risorio también de la misma manera, pero que dirige el ángulo de la boca hacia atrás. Y para lo que es la porción alar del nasal y el depresor del tabique nasal, pues se le va a pedir que aperture un poco las fosas nasales y también que dirija un poco la punta de la nariz hacia abajo o cierre un poco las fosas nasales, ¿no? También hay distintas expresiones que se le pueden pedir al paciente para poder valorar la musculatura facial, ¿no? Por ejemplo, elevar cejas, cerrar los ojos suavemente, luego fuertemente también para ver cómo está la fuerza muscular, arrugar la nariz, de repente decir y con los dientes cerrados, fruncir labios como mandando un besito, a veces se le pide al paciente para evaluar el orbicular de los labios, ¿no? También existen estas expresiones que se le van preguntando y uno pues va evaluando la musculatura, ¿no? Ahora, también existe una clasificación que, bueno, yo traje dos tipos de clasificaciones. En la primera, en esa diapositiva voy a hablar de la clasificación de House-Brackmann, que es la más comúnmente utilizada. En esta pues divide a la parálisis facial en 6 grados, donde el grado 6 es una parálisis total donde no se observa ningún movimiento. El grado 1 es la función facial normal. Y entre el grado 2 y 5 van a haber disfunciones, ¿no? En el grado 2, la disfunción va a ser de grado leve, mínimas, alteración en lo que es la fuerza en el movimiento de frente, el cierre del ojo está completo, un poco de asimetría al movimiento en la boca. En el grado 3 va a haber una disfunción leve a moderada, pero no es desfigurativa. Va a haber movimientos moderados a ligeros en la frente, un cierre completo pero con esfuerzo, ¿no? Con bastante esfuerzo, y debilidad al máximo esfuerzo en lo que es la boca, ¿no? Y en el grado 4 ya se ve una disfunción de grado moderada severa, es desfigurativa, se ve asimetría al reposo, ¿no? El cierre del ojo es incompleto. En el grado 5 la disfunción ya es severa, los movimientos son apenas perceptibles, hay bastante asimetría al reposo, y en la boca hay movimientos ligeros, ¿no? Mínimos, ¿no? Entonces, esta es una de las clasificaciones para lo que es parálisis facial, pero también hay otra bastante interesante, una clasificación canadiense, que se llama escala de Sunnybrook. Esta va a permitir de repente evaluar un poco la aparición de las secuelas, ¿no? Porque va a dividir lo que es la simetría en reposo, donde se va a evaluar lo que es ojo con distintas puntuaciones, el pliegue nasogeniano, la boca, la comisura caída, la elevación en tracción, ¿no? Se le va a dar un puntaje, ¿no? Y ese puntaje sumado se va a multiplicar por 5, ¿no? Y en lo que es la simetría en movimiento, aquí se le va a pedir al paciente también realizar algunas expresiones, ¿no? Como las que hemos mencionado anteriormente, de arrugar frente, por ejemplo, de cerrar o realizar un cierre ocular fuerte, abrir la boca, sonreír, arrugar la nariz en este caso, y para evaluar el orbicular de los labios, básicamente como si estuviese mandando un beso, ¿no? Y se le va a dar clasificaciones a cada una de estas, si hay una asimetría grave, si es una asimetría severa, si es moderada, si es
leve y si es normal, ¿no? Igual se le va a dar una puntuación total y esta se va a multiplicar por 4. Y también hay otra que es otra parte de esta escala que se va a evaluar las incinesias, ¿no? Por eso decimos que va a evaluar la aparición de secuelas, ¿no? Estas incinesias que son contracciones involuntarias que se dan al realizar expresiones, entonces también se van a evaluar cada una de estas expresiones que hemos comentado y se le va a dar un puntaje, ¿no? Si es un grado leve, si es moderado desfigurante, si es severa, y si es una contracción pues en masa se le va a dar una puntuación de 3. También se hace una sumatoria y luego se multiplica por 4. Entonces, esta suma, cada uno de estos puntajes, perdón, ¿qué es lo que vamos a hacer para la puntuación final? El movimiento voluntario que hemos encontrado al inicio se le va a restar la simetría en reposo y las incinesias, ¿no? Y nos va a dar un puntaje. El puntaje va a ser del 0 al 100. Entonces es otro tipo de escala que también nos va a ayudar a poder evaluar más que nada la aparición de secuelas, ¿no? Y los cambios que se van produciendo, cómo va la evolución de esta parálisis. Luego tenemos que tener en cuenta que también hay diagnósticos de tipo diferenciales que vamos a tener que tener de repente algunos tips para poder diferenciar de este tipo de parálisis facial periférica, y aquí está pues no la parálisis de origen central, donde al paciente pues vamos a tener que preguntar si hay algunos factores de riesgo como cardiopatías, alteración de la coagulación, enfermedades vasculares y también en la edad que tenga el paciente, ¿no? En la parálisis de origen central va a haber una afectación predominante de lo que es la musculatura inferior de la mímica facial del lado contralateral de la lesión, ¿no? Y generalmente no suele afectar los músculos que están en la rama frontal, ni lo que es los auriculares, ¿no? Salvo en algunos casos excepcionales, ¿no? Por eso es que tenemos que hacer una evaluación de cada uno de los músculos para poder dar o nos cuenta si de repente es de tipo central o es de tipo periférica. Obviamente, pues con los factores de riesgo que vamos a ver, tenemos que también evaluar de repente cómo está la parte motora, ¿no?, del paciente, ¿no? Eso también nos va a dar una idea. Aquí en este cuadro se ven otras causas de parálisis facial que pueden ser desde infecciosas, por distintos virus, bacterias, pueden ser también por un tema de algunas cirugías a ese nivel, ¿no? Que pueden de repente tocar parte del nervio facial, traumáticas, donde van a haber de repente algunas fracturas. A la cabeza está la fractura del hueso temporal, congénitas, pueden ser de tipo también tumorales, donde van a haber de repente algunas tumoraciones que se pueden dar a nivel del nervio facial. De repente de origen ótico por otitis medias crónicas, externas, malignas, incluso la colesteatoma, neurológicas, donde van a haber síndromes de Guillain-Barré, distrofias, y bueno, distintas enfermedades que también son factores, ¿no? Como la diabetes, sarcoidosis, amiloidosis, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que pueden haber otras causas, ¿no? Aquí, bueno, mencionar algunos síndromes que también están asociados a parálisis facial periférica, por ejemplo, el síndrome de Ramsay, eh, donde aquí lo que se va a ver asociado también es la erupción vesicular a nivel del pabellón auricular y también cavidad oral. Va a haber esto generalmente pues una afectación de virus, ¿no? Es una parálisis facial de origen infecciosa. Y bueno, en algunos casos también se dice que pueden no presentarse estas vesículas, ¿no? También está la enfermedad de Lyme, que va a ser de origen infecciosa por bacterias, ¿no?
y bueno, la mordedura del vector, que es la garrapata, y obviamente pues van a haber también manifestaciones a nivel de piel, ¿no? Y acá otro síndrome también poco conocido, que es el síndrome de Melkersson-Rosenthal, donde además de la parálisis facial, que va a haber una simetría, pues se va a presentar edema, ¿no? Edema a nivel del labio superior, labio inferior en el 80% de los casos, y esa lengua fisurada, ¿no? Lengua aplicata, que el origen pues es multifactorial, desde un mecanismo alérgico, autoinmune o incluso genético también. Entonces, ¿qué nos puede hacer pensar que una parálisis facial no es de un tipo, pues, parálisis facial de repente periférica, o no es alguna de las otras patologías que hemos podido mencionar, no es una parálisis de Bell? Entonces, que sea una parálisis progresiva, ¿no? En lugar de una parálisis brusca, que vaya empeorando con el tiempo, ¿no? Incluso tras una mejoría parcial, empeore, ¿no? Que haya una ausencia de recuperación de repente en 4 meses, es lo que proponen, que sea recurrente del mismo lado de la cara, que haya una debilidad asimétrica en distintas zonas de la cara o combinación de signos de flacidez y espasmo, y que haya dolor, ¿no? Un dolor facial persistente, ¿no? Intenso, que nos puede hacer pensar incluso en malignidad. Ahora, en lo que es las pruebas neurofisiológicas, lo que se dice es que si es una parálisis de Bell e incompleta, ¿no? Entonces los estudios neurofisiológicos no van a aportar ningún valor pronóstico, ¿no? Pero si es una parálisis de Bell completa, pues la electromiografía en las primeras 3 semanas va a tener sí un valor pronóstico, y bueno, se debe asociar pues a un tratamiento rehabilitador para más que nada tratar las secuelas, ¿no? Que se puedan presentar a largo plazo. Y si a pesar de que es una parálisis completa, el paciente continúa con esa debilidad, pues ya esa electromiografía realizada a partir de la 3ª semana ya nos va a dar indicios de qué tipo de lesión hay, si es una lesión axonal y si también hay signos de recuperación, ¿no? Entonces no es imprescindible en realidad realizar una electromiografía, salvo pues tenga estos 2 criterios mencionados, ¿no? Ahora, hablando de los cuidados que hay que tener, pues es importante el cuidado eh, del ojo. Sabemos que va a haber una debilidad a nivel de párpados, entonces hay que cuidar la córnea, hay que cuidar ese globo ocular usando pues gafas de sol con protección, lubricar de manera con algún ungüento oftálmico, uso de lágrimas artificiales, y en la noche pues se le pide al paciente, si no hay una oclusión total, pues que use un parche, ¿no? Para poder proteger ese córnea. En lo que es el tratamiento farmacológico, está indicado el uso de esteroides dentro de las primeras 72 horas de comienzo de esas parálisis. Se puede usar prednisona a dosis de 1 miligramo kilo día durante 5 días, y luego se tiene que ir haciendo una reducción, ¿no? Progresiva. Incluso también se puede utilizar prednisolona, también haciendo esa pauta descendente en los últimos 5 días, ¿no? El tratamiento más o menos dura 10 días, y hay que tener precaución en las enfermedades asociadas que puede tener el paciente, ¿no? También se menciona en la literatura el uso de antivirales, pero en realidad es un poco controvertido. Se dice que se indicaría más que nada en parálisis facial de origen infecciosa, ¿no? También 2 comentarios acerca del embarazo. En lo que es el tratamiento, se podría utilizar incluso prednisolona. Generalmente esas parálisis que se presentan van hacia el 3er trimestre o primera semana posparto.
En la infancia tiene un mejor pronóstico, casi el 90% de la recuperación espontánea. También se puede utilizar algunos esteroides, pero en ambos el uso de antivirales es un poco controvertido y hay que ver la relación riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, ¿cuándo se deben hacer ejercicios? Masticar chicle, gesticulaciones frente al espejo, pues se dice que si es una parálisis facial completa, no se deberían realizar esos ejercicios sin la supervisión adecuada, ¿no? Sin una supervisión médica. Obviamente hay que hacer una buena evaluación de la parálisis para poder descartar, ¿no?, los diagnósticos diferenciales mencionados. No aportaría ningún beneficio al inicio, en este caso, e incluso lo que podría hacer es facilitar la reinervación aberrante, ¿no?, y el reclutamiento de unidades motoras en exceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede producir? La aparición de sincinesias, ¿no?, que son movimientos involuntarios que no van a ser controlados al paciente, incluso pueden ser movimientos en masa, ¿no? Incluso pueden generar áreas hipertónicas, o sea, eh, generarían de repente algunas secuelas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con el hecho de hacer ejercicio sin supervisión, ¿no?, sin indicación. Entonces, el tratamiento rehabilitador estaría indicado donde clínicamente o ya sea por estudio de electromiografía se va a ver una probabilidad alta de presentar algunas secuelas, ¿no?, de tipo, de repente, cuando hay lesiones de tipo axonomesis, cuando la valoración de Haus-Brackmann es superior a 3, o cuando la puntuación de la escala canadiense Sunny-Brack es inferior a 60, ¿no? Entonces, podrían indicarse ya un tratamiento rehabilitador, ¿no?, donde los objetivos van a ser mejorar la función del lado pariético, minimizar las secuelas que se pueden presentar, las incinesias, aportar mayor simetría posible tanto en reposo como en movimiento, ¿no? Entonces, ¿hay efectividad en la rehabilitación en parálisis de Bell? Pues sí hay efectividad. Aquí tenemos un estudio de la revista cubana de Medicina Física y Rehabilitación, un estudio explicativo, cuasi experimental prospectivo, aleatorizado, casi un nivel de evidencia 2, donde se atendieron 204 pacientes y se le dividieron en 3 grupos, ¿no? Se le dieron distintos tratamientos. Aquí yo lo voy a mencionar. Al primer grupo se aplicó un protocolo que incluyó fármacos, fisioterapia, electroacupuntura en diferentes momentos. Al otro grupo se aplicó un tratamiento farmacológico y a otro grupo acupuntura. Se les hizo un seguimiento multidisciplinario cada 15 días dentro de los primeros 3 meses, después mensual hasta los 6 meses y luego trimestral. Entonces, a esto se le aplicó, como habíamos mencionado, uno de estos grupos se aplicó acupuntura, ¿no? Y la acupuntura va a ir a distintos puntos, puntos ya sean a nivel distal, ¿no?, o puntos a nivel local, ¿no?, en el lado afecto o incluso en ambos lados, ¿no? Y acá, bueno, se muestran distintos puntos que se aplican para lo que es parálisis facial, ¿no? En lo que es ya el tratamiento rehabilitador, lo que mencionan es que fueron 2 ciclos de 10 sesiones cada uno, con descanso de 2 semanas, combinados con fármacos, donde se aplicó láser-terapia con puntero en puntos motores de modo pulsado, magnetoterapia con solenoides durante 20 minutos diarios. En el segundo ciclo se empleó electroacupuntura en los puntos locales E4, E6, estómago 4, estómago 6, y bueno, los otros puntos mencionados en el lado afecto son puntos de acupuntura que
que se emplearon. Luego también dice en este estudio que se empleó incluso digitopresión en estos puntos de acupuntura del lado afectado, y la sesión duró alrededor de 30 minutos, ¿no? Se combinó con ejercicios de mímica facial, masajes tonificantes, masajes relajantes, lo que es movilizaciones, pues, ¿no?, de esta zona. Y el resultado fue de que 8 de cada 10 pacientes presentaron mejoría, 72% con medicación, 79% con acupuntura y 92% para el tratamiento rehabilitador, ¿no?, donde hubo una combinación de varios métodos. La recuperación funcional fue en 3 meses. En total, el paciente se recibió tratamiento fisioterapéutico, y la efectividad se evaluó con una aplicación de G² para un nivel de significancia de 0,05, ¿no? Entonces, sí tiene un nivel de evidencia. También lo que es el tratamiento rehabilitador, pues está, como habíamos mencionado, lo que es campo magnético, láser, masajes y ejercicios. Por ejemplo, acá hay otro estudio que se hizo en el Instituto de Neurología y Neurociencia de La Habana. Y aquí también se evaluó la efectividad que tendría la aplicación de estos agentes físicos, ¿no? Se hizo un estudio prospectivo, experimental, aleatorizado y controlado. Y los pacientes que recibieron esta terapia combinada, se dice que tuvieron una recuperación más rápida respecto al grupo que solo recibió masaje y ejercicio, ¿no? Entonces es una terapia también efectiva. Luego tenemos también aquí otro estudio donde se habla de la reeducación neuromuscular facial, sobre la simetría facial, ¿no? Tenemos otro ensayo controlado aleatorizado. En lo que es reeducación neuromuscular, son distintas técnicas que se aplican, no es algo muy sencillo, en realidad hay que tener una técnica. Y hay se realizan diferentes expresiones de mímica facial, se le va pidiendo al paciente que haga diferentes movimientos. Incluso también se trata un poco lo que es el habla y la deglución con articulación de vocales, fortalecimiento de lo que es la musculatura orofacial, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, se realizaron 5 a 10 repeticiones, ¿no? Movimientos en el lado afectado. Y se le va instruyendo al paciente, ¿no?, los movimientos a realizar. Y la conclusión, bueno, de este estudio es que la reeducación neuromuscular individualizada es más efectiva para mejorar la simetría facial en los pacientes con parálisis de Bell que las medidas terapéuticas convencionales, ¿no? También tiene un nivel de evidencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otro estudio que habla de las cinesias y la simetría facial, y aquí es donde se aplica la técnica de biofeedback electromiográfico, ¿no? Gracias a la electromiografía, pues en este caso, por ejemplo, se hicieron una fase de evaluación y otra fase de entrenamiento, ¿no? Consistió en 10 sesiones por grupo muscular afectado, dividido en una fase de relajación con ojos abiertos y ojos cerrados, ¿no? En esta fase de relajación también se evaluaban las cinesias, ¿no? Y otra fase de activación con ejercicios de rehabilitación, ¿no? Entonces, la retroalimentación de su actividad muscular registrada en el monitor se le reforzaba verbalmente cada vez que realizaba bien las tareas solicitadas, ¿no? Incluso esta técnica de biofeedback también se realiza frente al espejo, ¿no? Es una alternativa también que se hace. Y bueno, en este caso se dice que esta técnica de biofeedback electromiográfico junto con la rehabilitación es una intervención terapéutica eficiente en la recuperación de la actividad muscular y la sincinesia en parálisis facial periférica, ¿no? Incluso de tipo crónico, ¿no?
Aquí hay otro estudio de lo que había mencionado hace un momento, ¿no? En los puntos de acupuntura se van a aplicar también digitopuntura como alternativa, ¿no? Este es un estudio donde se realizó en realidad pues presión con los dedos sobre los puntos acupunturales, ¿no? Y la técnica fue tomar fotos, ¿no? Hicieron una técnica fotográfica, midieron algunos ángulos de distintas zonas de la cara, ¿no? Y el tratamiento consistió en 3 a 4 ciclos de 10 sesiones con un descanso de 2 días por semana, ¿no? Concluyó en una mejor recuperación y disminuyó considerablemente el tiempo de tratamiento, ¿no? Es una alternativa también que pude encontrar en la literatura. Aquí también es otro estudio que habla de lo que es el vendaje neuromuscular. Bueno, esta es una experiencia en realidad que se realizó en un centro de rehabilitación en Tabasco. Este es un estudio descriptivo, longitudinal, en un periodo de 4 meses y se lo realizó a 2 pacientitos, ¿no? Se evaluó el grado de lesión del nervio que había con la escala de House-Brackmann. Entonces fueron 12 sesiones de manera semanal, se aplicó un vendaje neuromuscular en conjunto con un tratamiento convencional y en ambos casos se comprobó que la aplicación del vendaje neuromuscular presentó mejorías notables desde la primera semana de aplicación, ¿no? Y es un tipo de terapia que, que va a actuar prácticamente todo el día, ¿no? Entonces es una alternativa también el vendaje neuromuscular, ¿no? Entonces en rehabilitación tenemos tanto el tratamiento rehabilitador en sí como distintas otras alternativas que nos van a ayudar a contribuir también a la mejora de las secuelas o de la simetría facial, ¿no? Y bueno, eh, con eso estaría terminando la charla de hoy. Si de repente hay algunas preguntas para poder responderlas. Efectivamente, doctora, vamos a dar pase a las preguntas del público. Los invitamos a que participe activamente de la telecapacitación a partir de este momento. Pueden formular sus preguntas en chat o también pueden hacerlo a través de los... Ramón, Ramón de la Cruz, adelante. Buenos días, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, doctora. Muy buena su exposición. Doctora, en nuestro medio, ¿cuál es la principal causa que usted ve como factor etiológico de la parálisis de Bell? Lógicamente, es un cuadro viral, posiblemente, mecánico, a través del nervio facial, etcétera. Pero usted tiene alguna referencia en ese sentido. ¿Y cuándo recomienda se inicie el proceso de rehabilitación desde el punto de vista fisioterapéutico? ¿A partir de qué fecha? O sea, ¿de qué tiempo de iniciada la enfermedad? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha, no? Sí, adelante, sí. Sí, doctora, le escuchamos. Ahí. Bueno, en mi experiencia, en realidad lo que he podido ver es que la parálisis, pues, en una gran mayoría, pues, no hay una causa específica, ¿no?
pero sí he visto mucho, porque al área de rehabilitación llegan casi siempre los pacientes ya con medicación. Entonces sí he visto mucho derivación con bastantes antivirales, ¿no? Entonces eso nos haría pensar pues que también hay hay un número de pacientes que tienen pues esta causa de origen pues infeccioso vírico, ¿no? Y en lo que es el tema del tratamiento rehabilitador, como había mencionado, generalmente se da un tiempo, ¿no? Y tendría que ser primero el paciente evaluado para ver cómo se va desarrollando, ¿no? La parálisis. En nuestro medio, generalmente los pacientes no llegan rápidamente al área de rehabilitación, pero es ahí donde de repente sería ideal de que los médicos, de repente del área de familia o los médicos de medicina general, pues estén bastante instruidos en poder hacer una buena evaluación de la musculatura en la cara, en la hemicara, y según eso, pues ver si es una parálisis de tipo, pues, incompleta, ¿no? Donde hay todavía algo de movimiento, o si es una parálisis completa, ¿no? Darle una gradación con alguna escala, y de acuerdo a eso, pues ver, ¿no? Ah, no, este paciente tiene un tipo de parálisis completa, em, tiene algunos factores de riesgo, entonces muy probable que desarrolle algunas secuelas, entonces derivarlo de repente en un periodo de unas 2 o 3 semanas al área de rehabilitación, es lo que yo sugeriría. O también si es que veo que tiene otros factores, también pedirle de repente algún estudio, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión en realidad, ¿no? Pero como he mencionado, la parálisis de Bell pues generalmente va remitiendo, ¿no? De manera espontánea, ¿no? Si no es una lesión de tipo axonal, entonces rápidamente se va a conseguir el movimiento de distintas musculaturas. Entonces es donde hay que recalcar la evaluación, ¿no? Hay que hacer una buena evaluación del movimiento, ¿no? Gracias, doctora. Doctora, tenemos preguntas en el chat. Por favor, si pudiera recogerlas. A ver, aquí puedo ver que dice Iris Silvana, pregunta sobre la presión alta. En realidad, como causa, no sería, pero sí es un factor de riesgo que tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Habría que tener una presión arterial controlada también, ¿no? Pero causa en sí, no. Al menos parálisis de Bell, no. Luego pregunta Jaime Flavio, buen día. Durante conocer evitar esta enfermedad, pues nos puede ayudar a la alimentación, ejercicios, etcétera, para que no aparezca ya. O sea, algo preventivo en realidad, como habíamos mencionado, el origen es idiopático, o sea, no hay algo específico, ¿no? Pero sí hay que tratar factores de riesgo, ¿no? Si un paciente tiene presión alta, pues tiene que tener la presión alta bien controlada, no solamente para la parálisis, también para otro tipo de afecciones. Hacer pues ejercicio de manera regular, también es tener un estilo de vida saludable, actividades físicas 30 minutos día. Y en cuanto a lo que es la alimentación, mantenerse un normopeso, ¿no? Entonces sería más que nada tratar factores de riesgo que no necesariamente son para parálisis de Bell, sino para muchas enfermedades, ¿no? Buenos días, doctora. Personalmente, ya, esto dice Olivia Alegre. He tenido movimientos involuntarios en la parte inferior de la boca. Esto puede indicar que pueda tener parálisis de Bell.
Asimismo, lo que he visto que la parálisis de Bell ataca a personas que están bajo presión, muy estresadas. Esto es un factor desencadenante. A ver, primero, si hay movimientos involuntarios en la boca, o sea, habría que ver si ha tenido un episodio, ¿no?, de parálisis. Si de repente ha tenido un episodio de parálisis de Bell anterior, entonces diagnosticado obviamente por un médico, entonces de repente podrían ser algunas cincinesias, ¿no? Pero si no hay un antecedente, no habría por qué. No habría por qué, porque en realidad, como he mencionado, la parálisis de Bell lo que va a haber es una debilidad, ¿no? Pero los movimientos involuntarios que son las cincinesias son en realidad secuelas que aparecen después, ¿no? Y que ataca a personas que estén bajo presión, muy estresadas. Bueno, ahí podría ser no necesariamente parálisis de Bell de tipo idiopático, pero sí podría ser una parálisis de repente de tipo infeccioso, ¿no? Viral de repente, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Uno está estresado, baja la inmunidad, y si tenemos de repente esa inmunidad baja, entonces puede virus, por ejemplo, el virus de herpes simple, podría de repente afectar, ¿no? Pero es una suposición, ¿no? De todas maneras, hay que tener en cuenta que hay que cuidar los factores de riesgo, ¿no? Nunca ha tenido el diagnóstico. No. Entonces no. Si no ha tenido el diagnóstico, no. No quiere decir que tenga parálisis de Bell. Listo, creo que no hay más preguntas. Bien, doctora. Muchas gracias por el tiempo que ha dado, por responder a cada una de las preguntas que el público ha ido dejando y también nos han transmitido a través de los micrófonos. Agradecido, doctora, por el tiempo y la experiencia que nos ha transmitido a través de la sala de telecapacitación. Gracias también al público que se dio cita esta mañana a escuchar la telecapacitación programada por el Senate. Doctora, antes de dar por terminada la telecapacitación, por favor, ¿podría darnos breves palabras? Sí, yo también quiero agradecer a todos los participantes. Espero haber absuelto algunas dudas. Bueno, mis últimas palabras serían de que hay que siempre tener una evaluación médica, ¿no? Es importante también el entrenamiento a los médicos que de repente están en urgencias sobre los tipos de parálisis facial y de repente, tips o los signos que nos pueden hacer abrir los ojos y ver que no necesariamente es un cuadro simple, sino que tiene algunos otros factores, ¿no? Y para la población, los pacientes, no alarmarse, ya que hemos mencionado que es una parálisis de tipo idiopático en el 80% de los casos, es un porcentaje considerable y que la recuperación pues también es, y el pronóstico también es bastante bueno, ¿no? Nada más, con eso concluiría. Espero haberlos ayudado y cualquier duda, incluso también si desean, podría de repente dejarles mi correo por acá por el chat para que puedan hacérmela llegar y incluso pasarle de repente algunos artículos, si alguno necesita, lo Claro, puedo doctora. hacer llegar sin problema. Lo voy a dejar aquí en el chat, ¿ya? Por favor, doctora. Gracias. Ok. Mientras la doctora va escribiendo su correo electrónico y por de contacto, les agradecemos nuevamente por su atención, su participación y queremos aprovechar para invitarlos a las para hoy lunes 11 de julio a las
3 de la tarde, infecciones respiratorias altas en pediatría, a cargo de la doctora Karina Roldán, médico general de Senate, a las 4:30. Miopatías inflamatorias, a cargo del doctor Walter Román, especialista en reumatología. Muy bien. Creo que ya escribirá su correo para poder escribirle sus consultas. Muchas gracias, doctora, por esa diferencia. Estamos dando por concluida la presente telecapacitación. Continúen con nosotros. Gracias. Buenos días.